Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:22. Sigamos en la tónica del tema seguridad y gracias a una especialista en la materia, Caterina Herrera, que está con nosotros. ¿Cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, Andrea, qué gusto, y a toda la audiencia. A ver, quiero empezar por tal vez lo más coyuntural y un poquito ir de la mano con lo que estaba comentando. Se ha tomado una decisión este fin de semana de trasladar el alto mando de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a la ciudad de Guayaquil. ¿Es una medida necesaria o no, Caterina? Una medida como necesaria y urgente, no, debido a que se debe tomar en cuenta efectos que ya se ha realizado en otras provincias. Por ejemplo, recordemos que lo que sucedió cuando existió la decisión de trasladar tanto el comando de la Policía y Fuerzas Armadas a Manabí, que lo que nos dice las lecciones, y debemos tomarlo como lecciones aprendidas, es que existió un efecto globo en donde la criminalidad se trasladó a otras zonas, siendo las más fuertes pues provincias como Pichincha, también ciudades como Ambato y ciertas ciudades de la Amazonía. Otros actores delictivos también se desplazaron a distintos puntos del territorio ecuatoriano, y eso hizo que dentro de zonas en donde existía delitos comunes, ahora también pasen a ser como ciudades no tan estratégicas, pero sí utilizadas por parte del crimen organizado. Y otro tema a tomar en cuenta es que una vez que ya tenga un tiempo de instalación o de las acciones netamente tácticas que se vayan a hacer dentro de estos puntos, va a existir como uno de los efectos la disputa por estas estructuras criminales, es decir, quienes van a regresar a pelearse por estas zonas con aquellos que ya han tomado esta zona durante la ausencia de estos actores delictivos. Y algo muy importante es que también se debilita la parte de institucionalidad, porque las instituciones son más sólidas cuando actúan desde nivel nacional, desde la ciudad, por así decirlo, donde tiene la matriz, pero que realiza acciones, planes o programas estratégicos integrales y no se basa únicamente en el tema táctico operativo. Cuando hablo de temas estratégicos, por ejemplo, ¿cuál es una política pública de intervención, de prevención social que están haciendo a nivel investigativo, que están haciendo a nivel de inteligencia, como la articulación para generar una gobernanza de seguridad donde se articula inteligencia, el eje financiero, fiscal, judicial, el eje ejecutivo, entre otros? En otras palabras, cuando tomamos medidas netamente tácticas, no estamos dando soluciones sostenibles, sino más bien soluciones que pueden ser de impacto medio, pero ni siquiera profundo y mucho menos a largo plazo. Caterina, entonces sobre esa data, sobre lo que ustedes tienen de información de qué ocurrió cuando se trasladó hacia Manta, ¿qué es lo que prevén que podría ocurrir si se traslada a Guayaquil? Esto es como un juego del gato y el ratón, ¿verdad? Es decir, va a la comandancia y se dispersa, si así se quiere, el crimen organizado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué ciudades? ¿Qué provincias ustedes creen que podría ocurrir lo mismo? Bueno, en primer lugar, haciendo un análisis, creo que se fortalecería mucho más la presencia de estos actores delictivos en zonas que ya han sido tomados por estructuras del crimen organizado, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de Durán, te hablo de cantones aledaños, en donde hay una cosa muy particular que sucede en la provincia de Guayas. Hay cantones en donde se refleja una alta tasa de violencia, reflejados en homicidios o muertes violentas, pero que la dinámica para lo que es crimen organizado no es muy frecuente. Por otra parte, tenemos cantones en donde la tasa de homicidios o muertes violentas es baja o en ciertos casos nula, pero que la dinámica de ese territorio, de ese espacio, sí es utilizado para justamente el crimen organizado. ¿A qué te refieres con esta dinámica? O sea, ¿qué ejemplos? Por ejemplo, son utilizados para pistas clandestinas, haciendas que son utilizadas para acopio, para el tema de lavado de activos, para el tema incluso de
guardar, traslado, transporte, etcétera. En otras palabras, pues son estos cantones en donde hay una pseudo tranquilidad o una pseudo paz, pero es ahí en donde las grandes dinámicas o esta cadena de valor del crimen organizado opera con mayor tranquilidad porque no hay esa presión o ese control por parte del Estado. Entonces veo que tal vez en esas zonas alguna de esos cantones que están en esta pseudo paz podrían activar nuevamente la criminalidad por este traslado de actores criminales por estos negocios ilícitos y ya no ser únicamente cantones de pseudo paz utilizados para dinámicas de crimen organizado que no generan violencia, sino más bien se convertirían en cantones que son regulados por estas estructuras criminales para generar violencia. O sea, debemos recordarnos que hoy por hoy el Estado ecuatoriano en ciertos cantones no es que el Estado hace un trabajo proactivo, es decir, dónde está la dinámica delictiva, sino más bien reactivo, en donde son las estructuras criminales quienes definen cuáles son los puntos de violencia en donde quiero que el Estado me tome control. Y otro de los efectos, pues, sería que provincias o ciudades aledañas como Machala u otros cercanos se fortalezca mucho más por este traslado de los actores delictivos generando este efecto globo. Entonces sí sería muy preocupante porque al momento que nosotros no enfocamos las dos problemáticas, por ejemplo, que tenemos en Guayaquil, que unas son delitos generados de delincuencia común, por ejemplo, secuestros, vacunas, extorsiones, que me afecta a mí como ciudadano, que el modo de intervención es distinto, es generando una política pública que te proteja a ti como ciudadano de eso, ¿no? Y luego está qué políticas o acciones yo tengo que hacer para combatir a las estructuras criminales que son operadores de servicio del crimen organizado. Eso no lo voy a hacer con operativos, sino más bien con una intervención, fortalecimiento de las entidades de Estado, luego un trabajo y fortalecimiento del eje de investigación, de inteligencia y, por supuesto, cómo genero un tema de gobernanza, de seguridad, en donde ahí también incluyo a otros actores internacionales. Hablamos de dos estrategias distintas, entonces. Totalmente. ¿Las hay o no las hay? No. Creo que en este punto nos estamos basando, el Estado, sobre todo el gobierno, ¿no? Y parte de la Asamblea menciona que estamos en una guerra. Estamos en un conflicto armado. Si queremos basarnos así, ok, veámosle como un tema de guerra. Creo que faltan muchas características para ya denominarlo así, pero creo que estamos lidiando una guerra táctica, es decir, netamente operativo, operativos por parte de Policía Nacional, operaciones militares, pero no existe una estrategia y tiene que ser una guerra estratégica integral en donde involucre distintos ejes y distintas instituciones y poderes del Estado. Eso creo que no hay y no se visibiliza, pues porque no hay una estrategia nacional que no necesitamos ver a detalle de qué se trata, sino más bien con indicadores. ¿Cuál es el objetivo? Pero que el ciudadano conozca el cómo. Y eso no lo va a reemplazar incluso una ley o un decreto si no hay un trabajo estructurado, si no hay una estrategia nacional, que bien lo menciona la Ley de Seguridad Pública de Estado, en donde indica que el gobierno, el Ejecutivo, debe presentar un plan nacional de seguridad pública o de Estado, o lo que yo denomino, y creo que es más conveniente, una estrategia nacional contra la violencia y la inseguridad. Hemos escuchado lo que podría pasar o lo que podría preocupar, digamos, sobre esta decisión que ha tomado el gobierno nacional previo a lo que ya vimos en Manta. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con la ciudad de Quito? ¿Se siente o simbólicamente incluso podría verse desprotegida la ciudad de Quito? Sí, porque, a ver, el anterior año nosotros, ustedes más ahí como periodistas, se preguntaba por qué existió distinta dinámica y aumento de criminalidad en el distrito metropolitano de Quito. Y había zonas, por ejemplo, en el sur de Solanda, hoy por hoy, que ya se demostró que era justamente por el traslado de esta dinámica criminal que de Manabí pasaron acá a Pichincha, específicamente en la parte sur de Quito, y que esto indicaba que estructuras criminales locales que ya estaban fortalecidas en ciudades costeras vinieron y tomaron el control dentro de Quito. El problema sería que aquí ya hay una dinámica o se ejerce un monopolio ilegítimo de la fuerza, y que si viene otro actor, pues ya la experiencia y la teoría también te menciona que cuando viene otro actor
distinto al que está realizando ese monopolio ilegítimo de la fuerza, pues se va a generar violencia reflejada en tasa de homicidios o muertes intencionales. Luego viene el tema de enfrentamientos entre estas estructuras criminales, pero también enfrentamientos con la autoridad como respuesta a las acciones que estén generando. Es decir, por cooptar territorio. Por captar territorio, proliferar más la dinámica delictiva y también captar a ciudadanos para que pertenezcan dentro de sus estructuras criminales, donde lamentablemente los más vulnerables son las niñas, niños y adolescentes. Hablamos justamente de eso, que era la génesis inicialmente de la invitación que le hicimos a Caterina Herrera para esta mañana. Lo comenté el día viernes en este espacio a propósito de la intención de la Asamblea Nacional de incorporar una reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia para que los adolescentes entre 14 y 18 años sean juzgados como los adultos, con base en lo que dice el COIP. Se habla incluso de, por ejemplo, para delitos con penas superiores a 10 años, establecer el mismo tiempo de internamiento que puede establecer una sanción de pena privativa de libertad para una persona sentenciada por el COIP por un delito grave. Y claro, revisaba yo en el comentario un reporte de hace pocos días del Comercio que daba cuenta de cómo 3 informes muestran que los grupos de delincuencia organizada reclutan y pagan a niños y adolescentes, y es una cosa terrible. Yo pregunto, Caterine, si basta con esta reforma legal al Código de la Niñez o qué más se puede hacer frente a esta cruda realidad, que usted la conoce muy bien. A ver, cuando lanzamos el estudio Doble Criminalización en Cantones Considerados Altamente Peligrosos, fue un análisis en situ en sí, fue a la par en provincias con mayor tasa de criminalidad y de violencia, por así mencionarlo, que fue Esmeraldas, Manabí, Guayas y una parte de Los Ríos. En este estudio se identificó pues que entre el abandono del Estado, en sentido de que no daban las garantías y servicios que le corresponden, ¿no? Salud, vivienda, proyectos, la generación de un proyecto de vida, y que la presencia que dentro de estas zonas que son altamente violentas, por así mencionarlo, un ejemplo como Nueva Prosperina o La Trinitaria, Sociovivienda, entre otros, la única presencia que hace el Estado es a través de la presencia de la fuerza pública, operativos u operaciones militares, pero más no con la entrega del resto de garantías, servicios y derechos que el Estado debe hacer presente. Y por otro lado, también había un otro actor que de una u otra forma, ante la ausencia de ese Estado, provee este tipo de servicios, ¿no? Y que los más vulnerados pues son niñas, niños y adolescentes que al no tener un proyecto de vida que te dé el Estado, al no tener este tema de comunidad, porque el tejido social está bastante quebrado dentro de estas zonas, y claro, al no tener una familia que esté a tu cuidado, que esté cerca de ti, etcétera, estas estructuras criminales les ofrece como una familia de vida, les ofrece escucha y algo valioso que es el sentido de pertenencia. Ellos los tienen tan bien adaptados, tan bien camuflados, por así mencionarle, todas sus actividades, que el tema de reclutamiento no solo se lo hace a temas de amenaza, es decir, obligarle a la otra persona, sino también engañándoles, indicándoles una vida que ellos tal vez de la forma legítima menciona muchísimo, ¿no? Que el Estado no les está dando y que tal vez nunca van a poder tener. Entonces estamos hablando de que son actores criminales que te pagan. Pues en ese momento que lanzó la investigación estaban entre $2,000, $3,000 trimestrales, listo, te entregaban, si tú hacías todas las acciones que te dan estos actores delictivos, un bonus incluso igual o superior al monto de un salario básico unificado, si cumplías con todo el tema de las vacunas dentro de la zona que te la han entregado, te podrían entregar motos, entre otros, ante un Estado que no solo va desde el gobierno central, sino también provincial o municipal, ¿no? Que sobre todo son este sector, este nivel de gobierno a nivel de municipios y prefecturas, quienes tienen que tener una participación mucho más directa en cuanto a prevención. No les dan una alternativa en sí. Y en este punto, pues, hay que entender una cosa. Por más que se incremente la pena a delitos o acciones que cometa la niña o el niño o el adolescente, eso no le importa al actor delictivo.
¿Por qué? Porque hoy por hoy existe mayor cantidad, no solo de menores de edad, sino también de otro grupo generacional dentro de la sociedad ecuatoriana que necesita tener un ingreso para sobrevivir en ciertas zonas del Estado ecuatoriano. Y tienes un actor, el actor legítimo no está presente, pero está el actor criminal que sí, te da trabajo, un trabajo ilegítimo, pero te da una opción. El Estado es quien te debe otorgar una hoja de ruta. No hay, pero es acá que te ofrece unas alternativas. Entonces, a lo que yo quiero ir es que por más que se incremente, eso no va a reducir la actividad delictiva o el uso de niñas, niños y adolescentes cuando el Estado ha tenido una deuda y no aterriza una estrategia para prevenir, pero mucho más qué hacer con menores de edad que ya forman parte de estas estructuras criminales. Pongo un ejemplo. Iniciábamos que se pagaba $2,003 de manera trimestral. Ahora hay un caso justamente en Puerto Bolívar en donde hay menores de edad que reciben $200 por 5 sicariatos que estén haciendo. ¿Qué te refleja? Es una precarización incluso dentro de la mano de obra de menores de edad para actividades penadas por la ley. Y ahí se puede entender incluso, Catherine, lo que dice, al crimen organizado no le importa que al niño, al adolescente, lo metan preso, le den una sanción menor porque tiene 20 más en la cola. Sí, justamente es lo que hablamos alguna vez, André, en donde el actor delictivo, la estructura criminal, ¿ya? No le importa que vaya a la cárcel o lo mate. Si van a la cárcel, mucho mejor, porque el menor de edad va a tener la posibilidad de incluso poder captar a otros menores de edad y que forme parte dentro de esta dinámica delictiva. Cuando nosotros nos enfocamos mucho dentro de qué es lo que ha hecho el menor de edad como un delito, no estamos entendiendo que en primer lugar el tema de reclutamiento acá en Ecuador ha iniciado desde los 9 años, ya no estamos hablando de 11 años, 9 años, 10 años, y más bien hacernos la pregunta, ¿un niño de esa edad es consciente de todas las acciones, de lo que es bueno, de lo que es malo? A lo que inician dentro de estas estructuras criminales, lo ven como un juego, lo ven como algo divertido, como una familia que les está ayudando, que les está enseñando, porque ellos sí generan doctrina dentro que les indica, a ver, todos nos cuidamos, existe incluso códigos, hay una cultura criminal dentro de estas estructuras criminales y que claro, una vez que ya evoluciona esto, los niños incluso ya saben que la única forma de salir dentro de estas estructuras criminales cuando ya tengan 15 o 16 años es con la muerte, porque no pueden salir de eso. Y hay otra opción a tomar en cuenta, ¿no? Hay padres de familia o menores de edad que ya están en una edad y son conscientes, no quieren ser partícipes, los propios padres quieren sacarlos de esa zona, pero no pueden porque la estructura criminal les siguen y tienen mapeado, tienen buena inteligencia, que les van, claro, que les sigue a distintos puntos donde ellos se trasladen. Y el Estado no te puede ofrecer seguridad para cuidarte de este actor delictivo. Nosotros nos deberíamos enfocar en que esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, que menores de edad participen en actividades penadas por la ley, pero lo que nosotros estamos viviendo ahora es que el crimen organizado, estructuras criminales que tienen un acercamiento con el crimen organizado, están utilizando en su gran mayoría a menores de edad porque resulta mano de obra barata y que puede ser reemplazada en cualquier momento. Y vuelvo a lo que le preguntaba antes, ¿el Estado tiene plan frente a esa realidad de los niños y adolescentes reclutados por los GDOs? El Estado lanzó una comisión interinstitucional de prevención de reclutamiento, que aplaudo eso porque es una iniciativa muy buena, es algo que el Estado colombiano lo ha lanzado del 2007, sin embargo, el problema está en que lanzamos una propuesta, pero seguimos sin entender el problema. ¿En qué sentido? Al momento que se lanza esta comisión se es visto como un problema de seguridad ciudadana y no entendemos que el tema de reclutamiento es un delito conocido
como trata de personas, que forma parte de la diversidad de delitos del crimen organizado. Si nosotros nos enfocáramos como un delito del crimen organizado, no estuviéramos tan pendientes del menor de edad en cuanto a si se debe subir la pena o no, sino más bien nos debemos concentrar en el actor delictivo que capta, recluta, entrena o explota al menor de edad. No es lo mismo, Fabricio, que yo condene a una persona por delincuencia organizada, que le ha encontrado un arma, que le ha encontrado droga, que esto, que el otro, entre 12, 13 años, que sentenciarlo por temas de trata de personas, que va de 25 a 30 años. Eso te lo menciona el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 91. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Estado ecuatoriano no tiene aún mecanismos de investigación de cómo yo judicializar a ese actor delictivo que pertenece a esa estructura criminal por este delito. Y lo más fácil es justamente incrementar la pena a menores de edad. ¿Por qué no tiene cómo? Porque es un caso, nosotros históricamente sí hemos tenido estos casos, sobre todo en la provincia de Esmeraldas y Carchi, en donde los menores de edad eran reclutados para lo que antes se conocía la FARC. Pero era un secreto a voces. Pero en Ecuador no es que hemos tenido un tema de reclutamiento para conflicto armado o para crimen organizado. Entonces no se sabe desde la parte de cómo investigar, cómo generar una prueba de que sí, ese actor delictivo ha sido reclutado, que está explotando. Y eso nace desde que no entendemos la dinámica en sí. Por ejemplo, no hay un protocolo de investigación para reclutamiento de menores de edad para conflicto armado y crimen organizado. No hay un protocolo de atención y protección a menores de edad que han sido reclutados para el crimen organizado. Y con esto no quiero decir que el menor de edad no debe cumplir una pena. Sí, sí debe cumplir una pena por las acciones que ha realizado, pero el Estado ahí debe garantizar que una vez que esté en el centro de adolescentes con conflicto con la ley, reciba una atención por parte del Estado para que no vuelva a caer en este ciclo de violencia. Y es ahí en donde, si nosotros queremos nuevamente incrementar, ¿no?, el ingreso de menores de edad, aumentando el número de años que debe pagar por esa sentencia dada, lo primero que vamos a tener como resultado es que le vamos a acabar la vida a la niña, niño y adolescente. Segundo, que vamos a fortalecer y endurecer mucho más a estas estructuras criminales. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene el control dentro del sistema carcelario. Les estamos dando mano de obra más diversificada, más adecuada, por así mencionarlo, y puede ser generador de otros actores delictivos y de otras dinámicas delictivas. Interesante. Doctora, gracias por el tiempo y por ilustrarnos, obviamente, con su conocimiento sobre estas dos aristas que hemos abordado en esta entrevista vinculadas al tema de seguridad. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Caterina Herrera, especialista en seguridad. Con ella hemos abordado la conveniencia o no de trasladar el alto mando policial y militar hasta la ciudad de Guayaquil. Como decía en el comentario, la calentura no está en las sábanas. Suscribe obviamente Caterina Herrera en este diálogo con una explicación más bien técnica sobre esto. Y luego, claro, el impacto del rol de los grupos de delincuencia organizada al momento de cooptar a niños y adolescentes. Otra vez, se requiere acciones de fondo, más allá, digamos, de determinados anuncios que pueden ser hasta populistas. Pero veamos qué pasa en este país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.